Y tal cual les adelanté cuando cerraba el bloque anterior, vamos a recibir ahora con muchísimo gusto, por cierto, a una colega, periodista, pero dirigente política, de izquierda, Política Obrera es el partido donde milita y bueno, fue candidata en varias oportunidades acá en nuestra provincia. Estoy hablando de la señora Violeta Gil, con quien vamos a charlar. Violeta, ¿cómo estás? Daniel Salmoral te saluda. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchísimas gracias por la comunicación. No, gracias a vos. Gracias a vos por tu tiempo y para prestarte a esto, ¿no? Que la idea, yo siempre digo que cuando pasan cosas como la de hoy, hay que buscar que alguien te ayude a ver cómo podés hacer para entender si se puede esto, ¿no? Bueno, contame, ¿cuál fue tu mirada o cuál es tu mirada, particularmente la tuya, pero también desde lo que es la izquierda, de lo que pasó hoy en el Congreso? Porque yo lo decía en el bloque anterior, ¿no? Yo hablo de la República Perdida 3, digo yo, la tercera parte que arranca hoy con este comportamiento del presidente, donde a la izquierda, sin hacer diferencia de Partido Obrero, Político Obrero, el FIU, todo, Milei dijo que las ideas de la izquierda mataron a 150 millones de personas. Ustedes son los asesinos. Te quiero escuchar, Violeta. Bueno, mira, Daniel, si me permitís, desde ya te agradezco la posibilidad de que lo conversemos. Estamos en realidad en presencia, creo que la sesión de hoy, la participación de Adorni en el Congreso, acompañado por todo el gabinete, con una puesta en la cabeza, es en realidad la expresión de un gobierno en estado de decadencia, con un presidente que está parado sobre un pantano que se lo traga y en el cual se hunde y que indudablemente pretende arrastrar y hundir al conjunto de los trabajadores en la Argentina. Específicamente en relación a lo que me preguntabas recién y a estos planteos de que la izquierda sería responsable de los asesinatos, etcétera. Mira, creo que hay algo que es muy importante que clarifiquemos. En principio, dos cosas. Javier Milei ataca sistemáticamente al socialismo, al comunismo, por dos aspectos. Por un lado, para encubrir que el que en realidad encabeza abiertamente un genocidio contra los jubilados, contra las personas con discapacidad, contra los inmigrantes en nuestro país, contra el conjunto de los trabajadores, y que además se abraza, comparte escenarios, comparte viajes, colabora sistemáticamente con los genocidios abiertos. Me refiero al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel. Es él, Javier Milei, es el aliado número 1 de gobiernos que en este mismo momento están llevando adelante un genocidio en la Franja de Gaza y en el Líbano particularmente. Ahora, ese régimen el gobierno de Javier Milei es el que prima el interés privado, el interés capitalista, el lucro financiero por sobre las necesidades que tiene la población, la humanidad entera. Y recuerdo, para hacer un poco de historia, ya que tenemos un presidente que demuestra sistemáticamente su ignorancia, que aquellos mismos comunistas a los que sistemáticamente Milei acusa y ataca son los mismos que en la Segunda Guerra Mundial se aliaron a los Estados Unidos y permitieron la derrota del fascismo alemán, del nazismo. Ahora, el segundo aspecto por el cual Milei sistemáticamente ataca al comunismo es porque su propio gobierno se hunde, porque su política ha fracasado, porque su plan económico no funciona después de 2 años de un ajuste brutal contra los trabajadores en la Argentina, y porque sabe que la única posibilidad de dar una salida efectiva, estratégica, real al capitalismo que él pregona y defiende en todos lados es el socialismo. Es un gobierno de trabajadores, es un principio superador de las necesidades que hoy en día tenemos los trabajadores,
Ahora, indudablemente no toda la izquierda plantea esto y no toda la izquierda coincide con lo que yo te estoy diciendo. Indudablemente las corrientes políticas tienen una representación en el Congreso de la Nación, le piden al gobierno de Milei un juicio político. Te imaginarás vos a un presidente o a un gobierno que ha quebrado el Estado de Derecho. Recién decía, la República está quebrada. Indudablemente, Daniel, porque hoy la proclama de la independencia de los derechos ha dejado de existir. Tenemos un gobierno como el de Milei que se encuentra en una suerte de desacato judicial, desobediencia judicial, porque no cumple la ley de financiamiento para los discapacitados, la ley de financiamiento de las universidades. Perdón, dame un paréntesis ahí, por favor, Violeta, porque la vez pasada yo le preguntaba a un conocido hombre de la justicia en nuestra Salta, yo le decía, a ver, decime, ¿para qué sirven los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo tribunal del Poder Judicial en nuestro país, si cuando falla la Corte, los que tienen que cumplir eso no lo hacen y no pasa nada? En relación a esto que vos apuntás bien, Violeta, hay, después de todo lo que pasó en el Congreso, 2 instancias, se aprobó financiamiento a las universidades, a la discapacidad, llegó al Ejecutivo y el gobierno dice, che, tenemos que cumplir con esto. Y yo me imagino, Milei dice que no, tirarlo a la basura. Y entonces... Bueno, por eso, es decir, si defendemos algo de lo que queda del Estado de Derecho, entendemos que tenemos un presidente en un claro, en un franco estado de desobediencia judicial. Exacto. No respeta una orden que ahora ha dictaminado la justicia. ¿La justicia qué papel viene a jugar? Es como una especie de árbitro. Cuando el poder legislativo, que es el Congreso, que es la representación democrática de la población en la República Argentina, vota una ley, el Ejecutivo, que es el segundo poder de cuestión, la rechaza, la veta, el árbitro en el medio de la cancha viene a hacer la justicia, que es la que termina por dictaminar, que es la que dice, esto es lo que hay que hacer. Ahora, la justicia dice que le tenés que pagar a las universidades, le tenés que pagar a las personas con discapacidad, y de todas maneras el gobierno incumple. Bueno, estamos en presencia de la quiebra del Estado de Derecho como lo conocemos, pero ojo, Daniel, porque esto no solo ocurre en la Argentina, es lo que está pasando a nivel internacional. Y el líder del gobierno de Milei, que es Donald Trump, que aplicó un protectorado en Venezuela después de una invasión, del secuestro de un presidente, con, ojo, todas las divergencias que tenemos nosotros con el chavismo, con Maduro y con su continuidad, que es Delcy Rodríguez, que ahora gobierna con Donald Trump en Venezuela. Hoy los Estados Unidos han bloqueado a Cuba y la gente se está muriendo de hambre. Estados Unidos opera y actúa violando el derecho internacional, y los países en el mundo, los estados de derecho, no han sido capaces de enfrentar esa situación. Entonces, frente a este cuadro, frente a la quiebra del Estado de Derecho, y ahora nuestra posición y la diferencia, nosotros consideramos que somos los propios trabajadores los que tenemos que garantizar que se cumpla lo que nos queda de Estado de Derecho, que es indudablemente garantizar nuestro principal y absoluto derecho a rebelarnos contra los gobiernos que pretenden avasallar cualquier derecho democrático. La huelga general, que es el planteo que nosotros decimos hay que desenvolver, hay que enfrentar al gobierno de Milei con una huelga general, no tiene que poder garantizar que se pague el financiamiento a los discapacitados, que se garanticen los recursos para la universidad. Ahora, ¿por qué las direcciones sindicales no plantean esto? ¿Por qué los partidos que tienen representación en el Congreso Nacional no plantean esto, Daniel? La Argentina, hace 2 meses atrás, firmó con otros países de América Latina un acuerdo que se denomina el Acuerdo de las Américas. A través de ese acuerdo le han dado potestades al ejército norteamericano para que intervenga en territorio nacional en nombre de combatir el narcotráfico y los cárteles, ¿no? El terrorismo, el famoso terrorismo. Esa historia la conocemos. Ahora, una intervención de esas características que somete
y pone en cuestión, pone en tela de juicio la soberanía nacional de la República Argentina, la soberanía económica y política de la República Argentina, pasó como si nada por el Congreso Nacional. No, acá lo que está puesto en cuestión es cómo los trabajadores intervenimos ante esta situación. Desde Política Obrera consideramos que es más necesario que nunca el desarrollo de una corriente política de los trabajadores que enfrente al gobierno y que abra un curso de salida bajo la estrategia que a Milei tanto le aterra, que indudablemente es el socialismo. Ahora, particularmente, hubo hace rato, pero la verdad a mí no me sorprende, pero digo, ¿qué pasa hoy? Un ensañamiento absoluto con la bancada de la izquierda, Violeta. No, pero tiene este propósito el ensañamiento, en el sentido siguiente. Yo tengo diferencias, indudablemente, con quienes hoy en día representan a la izquierda en el Congreso, porque en vez de ir a una confrontación estratégica con el gobierno, por ejemplo, hoy hubo diputados de la izquierda que pidieron juicio político al gobierno de Milei, cuando lo que acabo de desarrollar es que la justicia está dejándole pasar al gobierno de Milei, cuando los sindicatos están dejándole pasar todo al gobierno de Milei, y en vez de, por ejemplo, hacer de una bancada en el Congreso de la Nación una tribuna de agitación y de convocatoria a los trabajadores a desarrollar la huelga general, a desenvolver autoconvocatorias en las provincias, en los lugares de trabajo, a desenvolver la ocupación plena de las fábricas y la puesta en funcionamiento de las fábricas que hoy están despidiendo a trabajadores. En vez de hacer verdaderamente de una bancada una tribuna revolucionaria, están jugando un papel de adaptación. Ahora, el ensañamiento que tiene Milei es justamente el propósito de encubrir su propia política. Ya conocemos cómo ha llegado Milei al lugar en el que está, vociferando sistemáticamente. En su momento lo hizo con el kirchnerismo, con el peronismo, que hoy estuvo absolutamente disciplinado en el Congreso. Creo que a Juan Grabois no lo escuchamos ni siquiera abrir la boca. Creo que Máximo Kirchner no. Entonces, mirá qué papel y qué rol ocupan en un momento determinado los que finalmente terminan siendo los colaboradores políticos del gobierno de Milei. Hoy el peronismo es un colaborador del gobierno de Milei, por eso tampoco es una alternativa en el terreno de un choque, de una confrontación y de una superación al gobierno de Milei. Quiero llegar particularmente a ese tema, a ese punto. ¿Por qué? En el último, no sé, me animaría a decir en el último mes, capaz que es un poco más antes, en todas las encuestas que se vienen haciendo, más allá de la figura de la diputada nacional Miriam Bregman, con la cual vos me acabas de contar a la audiencia, que bueno, tienen diferencias como ocurren, pero aparece como una alternativa. Fíjate vos, si lo viste, Violeta, que en las encuestas aparece en el tercer lugar como una alternativa, pero y no deja de llamar la atención, porque yo digo, esto quiere decir que realmente la gente que normalmente, bueno, no tiene un apoyo masivo a la izquierda, le empieza a ver como una alternativa. Y eso me llama poderosamente la atención. Quiere decir que esta gestión es realmente muy, pero muy mala, ¿no? No, desde ya los trabajadores se dan cuenta que necesitan encontrar una salida. Están buscándola. ¿Qué es lo más interesante, Daniel? Porque si vos me permitís, vos sos un tipo con muchos años de experiencia, un periodista en los medios de comunicación, muy cercano, que palpitas, que palpás lo que está discutiendo la gente con los mensajes y demás. Yo trabajo en los medios y hay algo que ha cambiado en estos últimos 2 años. Desde un apoyo cerrado al gobierno de Milei, un rechazo tajante al peronismo, la situación ha cambiado y hoy la gente lo que discute es cómo nos sacamos de encima a Milei, después de haber discutido que había que sacarse de encima al kirchnerismo y al peronismo, y por eso ganó Milei. Entonces, quiero mostrar el cuadro de situación en el que nos encontramos. Hay una etapa de la gente... ¿Dónde? ¿Cómo?
Bueno, indudablemente, viste una convocatoria, si vos me permitís, sí. Todo el problema que tenemos que discutir los trabajadores es cómo construimos esa alternativa, cómo hacemos de esa alternativa una herramienta de lucha política por el poder de la clase obrera, por un gobierno de trabajadores, que no solamente se desenvuelve en el terreno de las elecciones, digo, se tiene que manifestar también en las elecciones, como parte de una batalla masiva, pero se tiene que desenvolver sobre la base de las organizaciones políticas de los trabajadores, de una movilización, de una autoconvocatoria, de una intervención frente a estos grandes acontecimientos por parte de los trabajadores, y creo que uno de esos grandes escenarios tiene que ser el próximo 1 de mayo. Estamos a 48 horas del Día Internacional de los Trabajadores, en un escenario y en un contexto en donde a los trabajadores nos están arrastrando a la peor de las barbaries, de la guerra, de las masacres, de la desocupación, de la destrucción de nuestras condiciones de vida. Los compañeros de Política Obrera vamos a hacer un acto acá en Salta. Va a ser mañana jueves a las 7 de la tarde en Florida y San Martín. Desde ya convocamos a los trabajadores a que se acerquen, a que participen y a que discutamos, como vos mismo señalás y advertís, cómo construimos, cómo le damos desarrollo, le damos cuerpo, le damos fuerza a una herramienta política para barrer con Milei y para superar el lastre del peronismo, que es responsable y ha jugado un papel fundamental para que Milei gobierne durante 2 años. Claro, es como que se potencian, ¿no? Porque la idea, yo siempre dije, cuando Milei ve que las cosas se le complican, saca la estampita de Cristina y dice, ojo que vuelve, y entonces se corren todo, bueno, y todo lo demás, así que como que se potencian. Ahora, particularmente después de esto de Adorni en el Congreso, que yo digo, no es la primera vez que vos lo llamás a interpelar a un funcionario, va al ámbito legislativo y no aclara nada. ¿Qué le queda a los argentinos, a los salteños que nos están escuchando en su casa, que después de esta presencia del jefe de gabinete, cuál es tu lectura, Violeta? No, lo que tenemos que hacer los trabajadores, considero yo, es romper definitivamente, no solo con el gobierno nacional, con los gobiernos provinciales también, que están siendo todos colaboradores del gobierno de Milei. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, que le dijo a los salteños hace algunos meses atrás que vote a sus candidatos a la Cámara de Diputados y al Senado para ponerle un freno a Milei, para confrontar, para chocar con Milei, quiero recordar que hoy está siendo un colaborador fundamental del gobierno de Javier Milei, que le ha garantizado todos los votos en el Congreso. Entonces, son expresiones políticas en las que los trabajadores ya no podemos confiar más, y los trabajadores ya no confían más en ello. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que construir organizaciones políticas propias, nuevas, pero fundamentalmente desarrollarlas sobre la base de una comprensión común. A los gobiernos que hoy en día parasitan de los negocios especulativos, de los negocios financieros, que han sido sistemáticamente ajenos al desarrollo de las necesidades que tenemos, me refiero al desarrollo de la obra pública, la vivienda, al desarrollo del trabajo genuino y demás, hay que superarlos, porque finalmente los socialistas, que es en el campo en el que intervenimos los compañeros y compañeras de Política Obrera, decimos, ¿qué hacer? Nosotros decimos, frente a la crisis de la deuda que hoy el gobierno está pagando sistemáticamente con más endeudamiento de la Argentina, hay que enfrentarlo sobre la base de una intervención y de un control pleno sobre el proceso económico, la nacionalización de la banca, de los recursos naturales, para poner la gigantesca masa de dinero que produce y que genera la Argentina, que Milei la está rifando en el exterior, a funcionar en la República Argentina. Tiene que funcionar al servicio de los intereses que tenemos los trabajadores en la Argentina, y lo mismo ocurre en la provincia de Salta. Por eso tenemos hoy en día también que enfrentar a un gobernador como Gustavo Sáenz, que dicho sea de paso, modifica las estructuras, las leyes electorales, como lo hace también Milei, para embarrar cada vez más
el derecho y la posibilidad que tenemos los salteños y los trabajadores de cambiar al gobierno. Terminan generando una trampa en el proceso electoral, como lo es la ley de Lema, para seguir perpetrándose él en el gobierno o los suyos en las cámaras de diputados y de senadores. Lo último, vamos cerrando. Milei ha ratificado el rumbo de su gobierno, dijo nosotros vamos a seguir, ya sabemos que hay no sé qué versión de la motosierra es la que viene, la tercera, la cuarta, va a profundizar el ajuste, vemos cómo se instala el tema social de manera grave, las empresas siguen cerrando, pero Milei dice yo voy a seguir por el mismo camino. Y me preocupa una cuestión, Violeta, faltan 2 años para que se pueda electoralmente, democráticamente, que el pueblo se exprese y se manifieste en contra de este gobierno que aparentemente está en caída. ¿Y qué hacemos mientras tanto? ¿Cómo transitamos estos 2 años? Bueno, mira, recién yo te mostraba, creo que una forma gráfica de describir el gobierno de Milei sobre un pantano que se hunde. Exacto. Ahora, los trabajadores no nos queremos suicidar, es muy correcto lo que vos señalás. El tema no es esperar 2 años, cuando inclusive ni siquiera es claro que en 2 años los trabajadores, a través del proceso entre comillas democrático de las elecciones, lo podamos sacar del gobierno, porque insisto, están modificando la legislación electoral para perpetrarse en el poder. ¿Qué quiere decir eso? No, finalmente institucional. El gobierno de Milei quiere desenvolver un golpe institucional ahora también en el Parlamento para consagrarse como presidente y tener continuidad a pesar de la voluntad de los argentinos. Entonces, ante todo tenemos que estar prevenidos de esta situación. Perdón, Violeta, es gravísimo desde el punto de vista institucional, democrático sí, pero institucional lo que acabas de afirmar. Por supuesto. Te recuerdo que Milei es de los grandes amigos de Bolsonaro. Llevó adelante un golpe de Estado en Brasil. Sí, ahí se nos entrecorta un poquito. Me gustaría, por favor, perdón, Violeta, a ver si podés reiterar, porque es más que importante escucharte y esta última parte se nos cortó, así que por favor, a ver si lo repite. A ver, ahora si nos ahí sí, ahí mejor. Te escucho mejor, ahí te escucho mejor. Decía que Javier Milei es compinche de quien fue presidente de Brasil y que por una derrota electoral quiso llevar adelante un golpe de Estado. Y hoy está preso por haber desarrollado un golpe de Estado en Brasil, y me refiero a Jair Bolsonaro. Javier Milei es el chupamedias número 1 de Donald Trump, que también llevó adelante un golpe de Estado en los Estados Unidos en este intento de ocupación del Capitolio. Es decir, que no tienen ningún prurito a la hora de imponerse con la fuerza si el mandato popular no lo ha determinado así. Lo que quiero decir es que los trabajadores tenemos que estar advertidos de lo que está intentando hacer este gobierno. Cuando aplican una contrarreforma laboral que prohíbe el derecho a huelga, que prohíbe el derecho de los trabajadores a sindicalizarnos, que quiebra las libertades democráticas de los trabajadores de desarrollar asambleas, cuando el gobierno de Milei desconoce fallos de la justicia que además le dan el visto bueno o plantean las garantías de que se cumplan con las leyes que ha votado el Congreso, que son los organismos de la democracia argentina, lo que quiero decir es que tenemos en desarrollo un gobierno de estado de excepción, que quiere gobernar de facto por sobre la voluntad popular. Entonces, ¿cómo enfrentamos eso? Con poderosas organizaciones políticas de los trabajadores que se tienen que construir en el tiempo y que tienen que tener nuevos líderes, que tienen que tener nuevas direcciones, porque con todas las que ya probamos antes, los trabajadores hicimos una experiencia y han demostrado que todos fueron subordinados detrás del poder, en este caso del peronismo en su momento, y ahora del gobierno de Milei. Entonces los trabajadores necesitamos construir esas nuevas direcciones
Y este es el desafío, esta es la tarea en la que nos colocamos los compañeros de política obrera. Nada sencillo, ¿no? Tremenda tarea, porque hay mucho, ¿no?, para recomponer socialmente, bueno, la credibilidad, hay un montón de cosas en juego. Quiero cerrar con preguntándote que le cuentes a la audiencia de 7 PM esto que nos anunciaba. Mañana es la convocatoria, el encuentro, un acto que lleva adelante, en este caso, Política Obrera acá en Salta. Contanos a qué hora, dónde, cómo se hace. Mañana, jueves 30 de mayo, a las 19 horas, en Florida y San Martín, es una esquina histórica de los trabajadores en la provincia y en la ciudad de Salta. Los invitamos a todos a participar. Va a haber compañeros que en este momento están luchando por la defensa del boleto estudiantil, que están luchando en contra del cobro, del transbordo que ahora el gobierno de Gustavo Sáenz está cobrando en el transporte, que significa indudablemente seguir limitando la posibilidad de los trabajadores de utilizar el transporte público cuando adecúan el costo del boleto a la inflación, pero los salarios no aumentan acorde a la inflación. También va a haber compañeros jubilados que están luchando inclaudicablemente en contra del ajuste que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei, así que te agradezco muchísimo la posibilidad de hacer extensiva la invitación. Reitero, mañana jueves a las 19 horas en Florida y San Martín, los esperamos a todos. Exacto. Una yapita, si me permite, apelo a la colega, apelo a la periodista, la señora Violeta Gil. Permanentemente, desde distintos sectores, hoy la oposición a lo que es el gobierno de Milei, bueno, se habla y dice, no, porque a este le deberíamos hacer un juicio político, le deberíamos hacer esto, aquello. La pregunta a la periodista, a la colega, Violeta Gil, ¿crees que existe en el ámbito, anda sobrevolando como una espada de Damocles, la posibilidad de algún golpe al gobierno del libertario? Por parte de las fuerzas políticas en presencia, considero que no hay intenciones, por lo menos, de desestabilizarlo. Creo que hoy, en la sesión del Congreso, cuando fue Adorni a leer un discurso previamente escrito, no hubo ninguna intención de desestabilización. Por parte de la CGT, es decir, las direcciones sindicales en la Argentina, no hay ninguna intención de desestabilización de este gobierno. Es todo lo contrario. Sostén y hay una colaboración para que tenga una continuidad. Perfecto, bien, muy pero muy clarito. Bueno, te agradezco la charla, Violeta, en verdad, es una mirada muy interesante, pero a la vez importante también. Así que bueno, veamos cómo siguen las cosas y te propongo que en la medida que tu agenda lo permita, charlemos un poco más seguido en 7 PM, ¿sí? Te agradezco muchísimo a vos, Daniel, yo estoy a disposición cuando lo requieras. Muy amable, un beso, querida, gracias. Hasta luego, gracias.